eres mi Dios y tú harás. Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Elige la fe sobre el miedo. En la primera resolución habíamos dicho que tenemos que elegir quien Dios quiere que yo sea, es decir, lo que Dios me trajo a este mundo, eso es lo que yo tengo que decidir ser. En la segunda habíamos dicho que deberíamos de elegir el dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. La tercera resolución habíamos dicho que era elegir los valores de Dios y no los del mundo. Ahora vamos a mirar una cuarta resolución que Moisés hizo. Moisés eligió vivir por fe y no por temor. Tú también enfrentarás esa misma elección en la cotidianidad, en el quehacer de tu día a día. ¿Vas a vivir por fe o vas a vivir por temor? La mayoría de la gente vive hoy por temor. ¿Tienen miedo a algo? Entonces actúan de esta manera. ¿Les da miedo a aquello? Entonces moldean su vida de acuerdo a esos temores que tienen. Es una cosa impresionante lo que está sucediendo hoy en día a todo nivel, a nivel de jóvenes, a nivel de adultos y aún de adultos mayores. Gente que tiene capacitación y gente que no la tiene. Gente que tiene dinero y gente que no lo tiene. Todos están determinados de alguna manera por sus temores. Aquello que te causa temor, eso va a empezar a moldear la vida. Pero es una decisión, es una elección, es una resolución. La Biblia dice de Moisés lo siguiente, Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés fue ante el hombre más poderoso del mundo, que se llamaba Faraón, y le dijo: ¿sabes? Me llevo a todos estos esclavos que te están construyendo tus pirámides. Todos nosotros nos vamos. Ya no tendrás más esclavitud y ya no vas a ser más amo y señor de mi pueblo o del pueblo de Dios. Fue y enfrentó a este hombre que era súper poderoso y que eso le hubiese podido costar inclusive su propia vida. Ahora, no quiere decir que Moisés no haya sentido miedo de haber ido donde este hombre. Claro que debió haber sentido miedo por el poder que este hombre representaba. Pero aún a pesar del miedo, él lo enfrentó. Y es la enseñanza que queda para nosotros. No es que no tengamos que sentir miedo. El problema no es sentir miedo. El problema es no enfrentar el miedo. El problema es cuando nos dejamos dominar del miedo. El problema es cuando tomamos decisiones basadas y fundamentadas en el temor y en el miedo. Moisés se estaba levantando contra el hombre más poderoso del mundo en ese momento. El faraón en aquella época inclusive era considerado un dios. Si este faraón le daba la orden a alguno de sus súbditos que se cortara una mano, se la cortaba, porque era la voz de Dios, pues, para ellos. Entonces, Moisés llega y le dice: ya no vamos a ser más tus esclavos, ya no vamos a hacer más lo que tú dices, ya no te tenemos miedo, en otras palabras, porque yo tengo una autoridad mayor, a ese le tengo más temor, y me voy a ir por Dios, que es a quien realmente temo más y es a quien verdaderamente respeto. Se necesitan agallas para enfrentar nuestros temores y nuestros miedos. Se necesitan agallas para tomar decisiones que vayan en contra de ese miedo natural que a veces experimentamos. ¿Quieres que esa misma clase de fe en tu vida esté presente y que te ayude a superar tus miedos? Hay una sola manera de lograrlo, y es cuando te acercas más a Dios. Entre más te acerques a Dios, más serás llenado de fe. Y entre más lleno de fe estés, menos espacio habrá para el miedo o el temor. Lo contrario sucede. Cuando más te alejas de Dios, más vacío estás y más te va a llenar la vida el temor, y eso determinará tu quehacer cotidiano. No podemos dejar de pensar en lo que significa la importancia de la fe en el resto de nuestra vida. Inclusive la Biblia dice que lo que no proviene de fe es llamado pecado. ¿Cuántas veces no hemos pecado por ese miedo y por ese temor que no nos permite verdaderamente acercarnos a Dios y no nos permite tomar decisiones que sean coherentes con el plan y el propósito de Dios? La Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, de tal manera que necesitamos decidirnos por la fe antes que por el temor. Esa es una resolución definitiva en nuestra vida, que yo pueda decir de hoy en adelante: voy a vivir por fe y el miedo lo voy a dejar a un lado, voy a enfrentar mis miedos y no voy a dejar que los miedos se apoderen de mí. ¿Quieres en verdad que algo cambie en tu vida?
entonces empieza a creer más en Dios, empieza a creerle más a Dios. Deja de estarte dejando dominar por el temor y el miedo. Dios no se mueve por las quejas o por la expresión de temor de una persona. ¿Sabes qué mueve la mano de Dios? La fe. Cuando tienes fe, eso mueve realmente la mano de Dios. La Biblia dice que Jesús en alguna vez cuando iba a hacer un milagro, le dijo a las personas afectadas, les dijo, conforme a su fe, así se hará. Y Dios sigue diciéndote hoy, conforme a tu fe, así se hará. Así que si no tienes ninguna fe, pues no se hará nada. Pero si tienes fe, se hará conforme a tu fe. Entonces aquí está la clave. Lo que importa no es el tamaño de tu fe. Lo que importa es el tamaño del Dios donde tú fundamentas tu fe. Un poco de fe puesta en un gran Dios traerá grandes resultados. Entonces podríamos decir que tenemos que elegir vivir por fe en lugar de vivir por temor. Al confiar en Dios y poner nuestra fe en Él, podremos superar todos nuestros miedos y experimentar un cambio significativo en nuestras vidas. El desafío para hoy es tomar esta resolución. No vivir más por miedo. Vivir por fe, acercándonos a Dios para que Dios nos respalde en nuestras decisiones y finalmente cumplamos su propósito. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.